Los invito a abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 4, vamos a hacer el versículo número 1 hasta el final. En esta ocasión decidí poner al sermón santificándolos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Sí, gracias. Santificándonos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a ver todo el capítulo en el día de hoy. Y amados, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que muchas veces las personas, usted le preguntan, a mí por lo menos me ha pasado, y las personas no saben y te preguntan cuál es la voluntad de Dios, no solamente para la vida, sino cuál es la voluntad de Dios para ciertos asuntos en su vida diaria como cristianos, porque viene una persona y de verdad tiene muchas dudas, una persona que recién nace tiene muchas dudas, no sabe qué es lo que Dios quiere. Bueno, amados, en el día de hoy vamos a ver que la voluntad de Dios es sencilla, está revelada en su santa palabra y es que nos apartemos y nos santifiquemos. Vivimos en un mundo, en un cristianismo, lamentablemente, por lo que queda en el pecado todavía, que le dicen remanente a algunos, o yo digo parte sin mortificar todavía, que buscan de alguna forma encontrar algún texto o algo como para continuar con esas cosas. Y ese es un cristianismo que le decimos un cristianismo sensual. Un cristianismo sensual es un cristianismo que está basado en sentimientos. Eso es sensual, no es que viene del sexo, sino sensual es de sentimientos. Yo siento esto, yo no lo veo tan malo esto, yo creo que hay pecados peores. Entonces no se trata de lo que yo creo o lo que yo siento, porque Jeremías dice que el corazón es engañoso. Entonces a mí me puede estar engañando un sentimiento. Entonces en el día de hoy vamos a ver que la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Por eso Pablo empieza diciendo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera en que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más, dice el versículo. Yo tengo dos traducciones en el día de hoy. Entonces él va a concluir esta epístola para mostrarnos cuál es la voluntad de Dios para que Él le agrada para nuestro diario vivir en la vida cristiana. No solo con la iglesia, en la iglesia todos somos santos, usted me entiende, ¿no? Uh-huh. O sea, es en la vida secular, podríamos decir, o en el mundo donde se muestran de verdad si somos cristianos, en el diario vivir. Entonces Pablo empieza diciendo, por los demás, la palabra demás es loipon, que significa acerca, o sea, de lo que él está hablando, por lo demás de lo que ya había hablado antes, de lo que ya había dicho él, que ella estaba contento de su forma como habían creído en el Señor Jesucristo, que la demás gente hablaba. Por eso, por lo demás, os rogamos y exhortamos al Señor, que el Señor, fíjese la autoridad que él tiene, y exhortamos que no dice en el nombre mío, la confesión, la iglesia bautista, sino dice en el nombre del Señor. La autoridad que tenemos, versículo número 1, ¿de qué? De que la manera en que aprendiste, ¿de dónde aprendieron ellos, amados? Bueno, de los apóstoles, de las escrituras, que es cómo nos conviene. A nosotros nos conviene, ¿cómo? Nos conviene conducirnos. ¿Qué es conducirnos? Bueno, el diario vivir, cómo tenemos que vivir. Entonces, nosotros venimos a la iglesia ¿para qué? Bueno, para aprender, como vimos en el día de ayer, me gozaré con los que van a la casa de Dios, decía así, ¿no? O los que van a la iglesia. Entonces, nosotros venimos a aprender cómo nos conviene conducirnos y a agradar a Dios. ¿Por qué agradar a Dios, amados? Porque nosotros no estamos para agradar al hombre, nosotros no estamos para agradar a un pastor, nosotros no estamos para agradar a un ministerio, estamos para agradar a Dios. Y por eso que nosotros debemos saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y dónde está? ¿Dónde la podemos encontrar? Bueno, en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí es donde podemos encontrar cuál es la voluntad que a Dios quiere. Y dice, y así abundéis más y más, el versículo número 1. Entonces, ¿qué está diciendo? Él ya sabía, pues ya vimos todos estos capítulos, que ellos ya estaban viviendo una vida así. Pero lo que Pablo está diciendo es, quiere que abunden más en eso, ¿sí? O sea, lo que estoy queriendo decir en esta pequeña introducción del versículo número 1, donde vamos a arrancar todo este capítulo número 4, es que Pablo va a hacer unas exhortaciones a vivir una vida
moral y específicamente él se va a centrar en el área de la sexualidad. ¿Sí? Ahora se van a dar cuenta. Versículo número 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces dice, fíjese, él ya le había dado los mandamientos que había dejado el Señor Jesucristo. Entonces le ruega y le exige esto, ¿en qué? Que se conduzcan de acuerdo a los mandamientos del Señor Jesús. Es muy posible que acá por supuesto no aparecen, pero ustedes saben que estuvo un tiempo, creo que estuvo un tiempo en Tesalónica, después fue de Timoteo, entonces me supongo que habían sermones, explicaciones, acá no aparece, es una carta, pero se ve que hay instrucciones, como y las mismas que tenemos nosotros todos los domingos, cuando más me pregunta usted a mí. Entonces son las instrucciones, y digo, pastor, ¿cuál es? Bueno, no es lo que a mí me agrada, mire, yo le digo, soy sincero, le voy a hablar, a mí me gustaría, sí, mire, si usted es feliz, hágalo. Pero no le puedo decir eso, mamá, le tengo que decir, el Señor dice esto. Por mí sería bueno verlo feliz a usted, de verdad, le digo, que le vaya bien, haga esto, total todos pecan, pero no puedo decirle eso. Tengo que decirle, mire, así dice el Señor, así es como tiene que agradar. No me agrade a mí, no haga las cosas para agradar al pastor Daniel, haga las cosas porque quiere agradarle al Señor. Y así es lo que le dice Pablo, estas instrucciones os dimos del Señor. ¿Sí? Es del Señor. Y así con lo mismo cuando me viene a preguntar, digo, y bueno, el Señor dice esto. Versículo número 3 dice, pues la voluntad de Dios, escuche, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y acá empieza a introducirse en el tema. Entonces está dando estas instrucciones, ¿sí? Estas instrucciones que aparecen en el versículo número 2, fíjese, porque dice, porque ya que sabéis qué instrucciones, escuche, me vuelvo al versículo atrás para ver la connotación y la fuerza que tiene esta palabra instrucciones. Si usted dice instrucciones, quizás es como que yo le diga, mire, mamá le dice, haz esto y haz esto, aquello. No hay. Pero la palabra instrucciones, parangelia, escucha, amado, versículo número 2, la palabra parangelia, esta palabra viene de origen militar. ¿Sí? Y esto puede venir o aludir a órdenes, que vamos a decir, que son de autoridad. No es si querés, si vos querés no lo hagás, total los demás lo hacen, ¿viste? Por ahí si fornicás no pasa nada. No, es una orden, parangelia es una orden militar que Pablo recibió del Señor. Dijo, no deben andar así. Ahora se van a dar por cuenta por qué. Y ahora sí vamos al versículo 3 en adelante, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es? Bueno, santificación ustedes saben qué significa, ¿no? O sea, tienen idea. Santificarse es apartarse, eso sencillamente. No es que una coronita, alas, es apartarme. Pero ¿cómo me puedo apartar si yo no leo la escritura, no sé? ¿Cómo sé? Bueno, por eso que Dios quiere que nosotros aprendamos cuál es la voluntad de Él. Y es por medio de la palabra, la iglesia, donde recibimos instrucciones nosotros. Y esta es la voluntad, es la santificación, que nos apartemos. Amado, cuando ustedes recibieron el Evangelio, que el Evangelio es eso, la iglesia es sacado fuera. El Evangelio nos predicó a nosotros ¿para qué? Para sacarnos de este mundo, para sacarnos de la garra de Satanás, del pecado, pero con el fin de que seguir viendo como estábamos antes. No, entonces si no creyeron, entonces eso lo que hace es, ya empezamos por esa puerta a entrar en lo que es la santificación. Dios nos llama, pasa y nos llama de este mundo y nos saca afuera. Eso, entonces Señor, es la voluntad de Dios. Cuando te diga, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, que me aparte de todo lo que Él dice que está malo. Así de sencillo, ¿eh? No sé, que a veces me preguntan como esperando que uno, no sé, le va a decir algo raro, o sea, que no esté. Usted sabe, yo creo que a veces cuando me preguntan qué es, la Biblia dice eso, el Señor dice eso, apártate de todo lo que le agrada y desagrada al Señor. Y acá empieza a decir, escuche, que os apartéis de la fornicación. Esa palabra fornicación que aparece ahí, escuche, era porque en esa época era una época pagana. No sé si se acuerdan cuando estuvimos viendo en Primera de Corintios. Era muy común y era muy típico. Es más, le voy a decir esto, que Pablo estuviera dando esto
en esa época era asombroso. Era asombroso porque en esa época, vas a decir, la conducta moral era algo que de verdad nadie buscaba esa virtud. Todo lo contrario, era un virtuoso aquel que tenía las mujeres, vamos a decir, para las prostitutas, o esas mujeres que estaban del templo. Después tenían las concubinas para las cosas que estaban en la casa y arreglar. Y después tenían la esposa que mantenía el orden de la casa y tenían crianza de los hijos y dirigía incluso a las otras que estaban ahí. Pero había mujeres para todo. Entonces que cada uno que tenga su propia mujer y que se aparte, para ellos era como algo nuevo. O sea que tuvieron, y aún así vemos que es una iglesia que obedeció al Señor. Entonces, para ellos esto de la castidad no era ninguna virtud. O sea, ¿por qué? Porque ellos, vamos a decir, no tenían en vista eso, así el matrimonio como lo ve el Señor Jesucristo. O sea, como lo vemos ahora, incluso ustedes lo ven después del Señor Jesucristo, vemos que hay un trato diferente con las mujeres. Eso ni siquiera entraban en la sinagoga, ¿ustedes se acuerdan? Entonces, ellos no tenían, vamos a decir, eso de la continencia. O sea, no había una moderación en el sentido de las satisfacciones sexuales dentro del matrimonio. O sea, no había esa moderación. Ellos, de alguna forma, vamos a decir, buscaban lo que es la inmundicia. La inmundicia sexual es una conducta cuando una persona tiene un comportamiento sexual, podríamos decir, con frecuencia con diferentes personas. Desordenado. Es un placer decir desordenado, o sea, es eso. Tiene un comportamiento que cambia con frecuencia. Es más, era bueno, sí, era así. El asunto es que vemos dentro de, escucha, amado, incluso era por eso es en esa época, no, vivimos en una época contemporánea que este mensaje sigue siendo relevante. Vivimos dentro del cristianismo, no una sociedad pagana como era Tesalónica, gente con conocimiento sexual, de verdad, incluso por la Escritura habla de esto, que cada uno se guarde su propio vaso, que voy a hablar dentro de un ratito, que no es la esposa, vamos a ver, sino que habla de una continencia de tener un dominio propio, sí mismo, para una futura mujer que le va a dar un futuro marido. Y eso no sucede ni dentro del cristianismo, amado. Dentro del cristianismo las personas tienen conocimiento de lo que Dios es bueno, agradable y perfecto, y aún así, porque no son paganos, esta gente era pagana y dentro de todo no le podemos decir, como en el día de hoy, pero era gente que no tenía conocimiento de nada. Para ellos era normal, como comer y respirar, tener relaciones sexuales con cualquiera. Es más, iban al servicio religioso y se tenía relaciones sexuales con las prostitutas, sacerdotitas. Era algo normal, o sea, normal, o sea, como un estilo de vida. Un estilo de vida. Ahora, pero vivimos una época contemporánea, o sea, ahora en esta época donde dentro del cristianismo hombres y mujeres fornican no solo con los cristianos, supuestamente cristianos, sino con inconversos, amados. Entonces, fíjese, ellos el comportamiento que tienen, y no solamente con uno, era bueno con uno, pero no frecuentan con uno, con otro, con uno. Cuando se prende ese fuego, ellos buscan satisfacerlo. Esa es la palabra que vemos ahí. Por eso dice, ¿qué es la santificación? Bueno, el Señor manda que se aparten de la fornicación. Escucha, el versículo número 4, que dice que cada uno, esta traducción que yo tengo de 1960, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Así está traducido en esta versión vamos a decir, de Reina Valera 1960. La mía dice que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Ahí está. Sí, ¿cuál es esa? Y el mío dice a dominar su propio cuerpo. Esa es la traducción. ¿Qué traducción es esa? Reina Valera, pero 1990, 1997, 1993. Dice 2000. 2000. Bueno, escuche, esa es la traducción. La 1960 fue traducida como esposa, escuche. Pero en el griego podría traducirse que cada uno controle su propio cuerpo en santidad y honor. ¿Por qué? Porque
el principio que quiero hablar es que con nosotros somos... ¿Por qué viene todo esto, amado? Porque debemos entender que estamos unidos con Cristo. Y si Cristo está acá dentro de nosotros podemos estar fornicando con el mundo. Es más, otro principio bíblico que nosotros, ayer estuvimos hablando en el Salmo, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, y 2 Corintios 6, era también 19, que es, ¿acaso ignoráis que sois el templo de Dios? ¿Cómo entonces, 1 Corintios decía, ¿cómo podré fornicar? O sea, no, es imposible. Entonces, el templo o el vaso, este es el vaso, el recipiente nuestro, debemos guardarlo en castidad y en santidad. Hay personas que se han casado y estuvieron con esa persona nada más, no conocen de acá para allá otras cosas. Y dirán, bueno, sí, pero Dios lo guardó a usted. Escuchen, la palabra dice que cada uno, yo tengo la responsabilidad, no es que yo tuve a Dios, aunque sí tuvo la gracia de Dios sobre mí o con otro, pero no es sino Dios estuvo como que le tuvo la mano. Es verdad, está la gracia, pero la Biblia dice que cada uno, es la responsabilidad de uno que nos apartemos, que guardemos este templo. Vivimos en una época donde la gente dice, no, sí es normal, sí, todos tenemos, se llama pecado remanente. No, amado, si usted me dice, viene sinceramente me dice, no, que este pecado, le digo, no, espere, claro, usted no fue sincero conmigo. Yo pensé que me estaba diciendo de otra cosa, si no yo la consejería se la daría diferente. ¿Por qué? Porque ahora se va a ver que el que desecha esto y que no quiere seguir una vida de santificación, vamos a ver dentro más adelante, en el versículo 8, que no me desecha a mí o lo que yo le digo, sino que está desechando a Dios. Dice, Dios, no me importa lo que usted dice sobre esto de la santificación y apartarme, sino que yo quiero hacer lo que yo quiero. Pero yo no lo digo así, pero sí que sus actitudes, amado, a veces una acción demuestra más que una palabra. Usted con su accionar, vez tras vez, está mostrando eso. Entonces el Señor dice, la voluntad es vuestra santificación, que apartéis de la fornicación. Esa palabra que aparece, fornicación, es en el versículo número 3. Sí, esa palabra fornicación, amado, era muy común ahí, vamos a decir, en la época esa. Incluso ustedes vieron en Corinto que era corintializar, era común eso. Estaba, bueno, fornicación, o porneia, creo que la palabra es en el griego, si no me equivoco es porneia ahí. No me acuerdo bien la palabra, pero creo que es porneia. Es todo, vamos a decir, pecado sexual, tanto fornicación, adulterio, hasta ver y porneia viene pornografía, y de ver, y no solo eso, le voy a decir más grave, es tan solo, y si piensa o codicia con su mente una mujer. Entonces va no solamente, ahora por supuesto los pecados son diferentes, una cosa es ver, codiciar, otra cosa es ya caer, ¿sí? Son pecados diferentes, pero son pecados todos, en fin y al cabo. Por eso que dice que ninguno se engañe. Uno puede decir, no, pero usted vio, sí, pero usted fornicó, o sea, buscando, ambos son pecados. Pero la gravedad puede ser diferente y la disciplina puede ser diferente. Usted no va a disciplinar a alguien que robó un caramelo que a alguien que mató a un chiquito de 5 años. No sé si se entiende. Son pecados diferentes. Las sanciones son diferentes. La disciplina. Entonces, pues la voluntad de vuestra es santificación, que apartéis. ¿Ves? Eso es apartarse de la fornicación, como hizo José. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Esa santidad, entonces, es el propio cuerpo, o sea, tener lo que nosotros conocemos como dominio propio. Una persona promiscua, o sea, que va y tiene así relaciones, es porque no tiene dominio propio sobre su propio cuerpo. Le vence la carne para ir a hacer eso, ¿sí? Entonces, Pablo está dando estas instrucciones en santidad y en honor. Fíjese el versículo número 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. El versículo número 4 es, ¿no? Entonces, No, en 5. Entonces, no en pasión sensual, sería como lo hacen los paganos. ¿En qué? Escuche, un pagano, yo no lo estoy justificando, amado, pero un pagano lo hace en ignorancia. Ahora escuche, estamos hablando, ¿a quién le está hablando él?
Fíjese el versículo número 1. Por lo tanto, por lo demás, ¿qué dice? ¿Paganos? No, algo de la iglesia. Hermano, le está diciendo, entiendo, ustedes, hermanos, están haciendo estas cosas. Ahora, fíjese, no como hacen los paganos. Bueno, un gentil, un pagano, un gentil que no sabía del Dios verdadero, no conoce. No es que Dios dice en una parte, también en la Tesalonicenses, en Hechos 17, Dios pasando por alto esta ignorancia, manda que se arrepienta. Pero estos eran cristianos. Entonces, Él está diciendo que se aparte. No sabemos porque esta es una iglesia que de verdad que se había apartado, pero las instrucciones están acá. ¿Sí? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El versículo número 5 estamos, ¿no? Entonces las instrucciones que le está dando Él es que se aparten a sí mismos, o sea, que cuiden su propio cuerpo. No está hablando, amado, acá, vamos a decir, del cuerpo, aunque podría, si fuera la mujer, bueno, también. Pero ¿cómo va a cuidar? Escúcheme, si fuera la traducción de la mujer, vamos a decir la esposa, ¿cómo va a cuidar la esposa si no se puede cuidar él? O con la esposa tampoco, si no se cuida ella, ¿cómo va a cuidar él? Ambos se tienen que cuidar. Entonces, vamos a decir, bueno, la instrucción es para acá, no dice hombre, acá está diciendo a los hermanos. Entonces, si cada uno, si es la mujer, bueno, la mujer tiene que cuidar su propio vaso, ¿qué es? Su propio cuerpo. ¿Por qué? Para poder cuidar, y el hombre también, en santidad y honor. Ambos tienen que cuidarse el cuerpo, o sea, para que no entre el pecado ese. Si uno está cuidándose, va a entrar ese pecado que va a destruir y va a comer, ¿no? Entonces dice, sepa tener su propio cuerpo, podría decir la traducción, en santidad, o sea, apartado, cuerpo apartado y en honor, en respeto, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo número 5, escuche, y acá yo decidí inclinarme por la traducción que creo que es la más correcta, porque dice, versículo número 5, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Qué? Ese es el 6. El 6 gracias. El versículo que engañe a su hermano. Escuche, engañe, ¿a dónde dice? El versículo número 6, me estoy perdiendo al final. Sí, señor. 6. A su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. El versículo número 6, mire, yo me incliné a esta palabra de engañe, que la palabra es pleonecteo, que significa explotar o engañar. Escuche, algunos cristianos o algunos pastores, algunos comentaristas creen que de acá viene el engaño material, el engaño de, vamos a decir, en un negocio, ¿sí? Pero si ustedes conocen lo que es un contexto, ¿sí? Se van a dar cuenta que cuál es el tema que está hablando. Santificación. De la santificación, pero de la sexualidad. La sexualidad. Ese es el tema que venimos a hablar. No es que vine hablando, vamos a decir, de aritmética y me pone a hablar, no sé, de ciencias naturales. Ajá. El tema es ese, y la palabra ahí es pleonecteo, que significa estafar o explotar, engaño. Ahora, ¿cómo podríamos decir que puede suceder esto dentro de la vida cristiana? No, sí, amado. Significa ningún, y hay hermanitos que hacen esto, por decirle, hermanitos, querer engañar a la hermana para obtener un favor o un placer sexual. Esa es o la hermana, querer engañar, vamos a decir de alguna forma, esa es la palabra pleotecneo ahí. Engañar a otro cristiano a través del pecado sexual o por un pecado sexual. Puede ser la promesa que me hiciste, ya me viene a la mente, o que se juraron no sé qué tal cosa. Yo he escuchado casos, que personas, de verdad, a veces uno no comenta porque a veces está hablando de mí, cosas que me dijeron. Pero hay casos, amados, de hombres que tienen atrapado a mujeres así, con cosas así, que de hombres de verdad que se deben arrepentir si de verdad, de alguna forma, le tienen engañada y atrapada a una hermana con el fin de obtener algo y no encuentran salida. Y yo no escuché un caso, escuché varios casos así. Entonces, si ninguno agravie, o sea, la palabra cesa, pleonecteo, o sea, engañar, ¿para qué? Para obtener a través de un placer sexual. ¿Por qué? Dice, fíjese lo que dice grave.
ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor, ¿qué es? Es vengador de todo esto. Tarde o temprano el Señor va a hacer vengar. También les podría decir la traducción, fíjese, en esta traducción que yo tengo del lenguaje, no es sencillo, no me acuerdo cómo se llama esta contemporáneo, que hay que tener cuidado con estas traducciones, pero se apega un poco a lo que digo. Dice, y esta también es la voluntad de Dios, que nadie cometa la desvergüenza de tomar la esposa de otro hombre, porque como ya solemnemente se lo había dicho el Señor, castiga con rigor este pecado. Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Entonces, ¿qué? ¿Ve? Estamos en el versículo número 6. 6 y 7. Y 6 y 7, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Y esa inmundicia ya lo habíamos visto. O sea, que creo que lo tenía acá, en la punta anterior. La inmundicia era tener relaciones, vamos a decir, de alguna forma con pasión desordenada, así con varias personas. Incluso engañar a una mujer para casar, para obtener algo. Entonces, lo que estamos hablando, amado, es esa desvergüenza, vamos a decir, que necesita, porque Dios vemos que castiga todo esto. Una persona, es lo que se conoce como el adulterio, con una mujer puede engañar a un hombre engaña a otra para obtener algo de la otra persona. Eso es lo que dice, porque Dios paga, o sea, esto, o Él de alguna forma, como es Romanos 3, 26, 23, dice la paga del pecado, la muerte. ¿Sí? Entonces, ninguno engaña, ¿no? a su hermano. Lo grave de acá, hermano, es que está hablando de un hermano, no está hablando de un converso, está hablando que esto puede suceder adentro, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Versículo número 7. Acuérdense que todo esto de la vida que agrada a Dios, estamos viendo si se perdieron del título, santificándonos para la segunda venida de Cristo. Entonces, todo esto, si usted creyó en el verdadero evangelio, en este tema acá de la sexualidad, pero es apartar, usted puede adulterar con el mundo, ¿sí? Pero la idea es acá que en esa época aparentemente era común esto, ¿sí? Esa sexualidad es ahí. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Inmundicia ya lo vimos, lo que significaba. Tener relaciones sexuales así, promiscuas, con muchas personas, no tener un freno sexual, ¿sí? No a inmundicia, sino que a la santificación, una vez más. ¿Se acuerdan el orden de la salvación? A los que antes llamó, a estos... A los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó se conoció, sí. A estos apartó y sí. los glorificó. Sí, esto justificó. Entonces, amados, si los llamó, este llamamiento eficaz que Dios nos ha hecho por su Santo Espíritu en el Evangelio, no puede decir, vamos a decir, no, porque yo puedo seguir viviendo así, en la inmundicia. No, amado, Dios nos llamó del chiquero y nos llamó a apartarnos, por eso a estar con las ovejas. Eso es santificación. Así que versículo 8 dice, así que desecha esto, escuche, ¿qué desecha esto? ¿Qué es esto? Todo lo que venimos hablando, todo esto, apartarse, no estar, vamos a decir, con nada, con decir que nos pueda llegar a contaminar. Entonces, ¿qué dice? No desecha al hombre, sino que desecha a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. No desecha a Dios. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios a nosotros? Dice el Pablo, su Santo Espíritu. Eso es lo que había prometido en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento tenemos su Santo Espíritu, ¿sí? En este nuevo pacto. Y nos ha dado su Santo Espíritu, el Espíritu del Señor Jesucristo, para estar combatiendo con estas clases, vamos a decir, de pecados. Tenemos el poder santificador del Espíritu Santo, ¿sí? Para que, vamos a decir, nosotros, el Señor, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, que ya lo vimos, que dice que seamos irreprensibles en santidad, o sea que a la segunda venida, cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que nos viene hablando Pablo, que el que desecha al hombre el que desecha este mandamiento está desechando a Dios mismo, que nos ha dado su Santo Espíritu, para que combatamos
estos pecados sexuales. Entonces, no es, vamos a decir, que tenemos excusa para esto. Dios nos ha llamado y nos ha hecho un llamamiento que en santidad, para vivir en santidad, de acuerdo a como manda ¿qué? Su santa palabra. ¿Cómo le llamamos a esto? La palabra, Santa Escritura. Santa Escritura, Santa Biblia. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, el que desecha esto está desechando, vamos a decir, pues escuche, pues yo más adelante tengo que hablar algo que todavía estoy estudiando, que es 2 Tesalonicenses. Tengo que hablar del hombre de pecado, un poco de anticristo, la apostasía. Mire, yo no quiero hablar un poco sobre lo que tengo que hablar, pero vivimos en una época donde las escrituras se han sacado del púlpito. Y mucho lo que detiene o refrena el pecado para mí es la palabra de Dios, o sea, el Espíritu Santo, por supuesto, pero la palabra de Dios nos muestra su santa voluntad. El Espíritu Santo, yo puedo decir, no, me dijo el Señor, no, tengo esta revelación que vos tenés que casarte conmigo. Y yo me conocen no sé si era un chiste, que estaban reunidos esos jóvenes, y dijo, el Señor dice que me tengo que casar. Entonces se levantó la chica, y bueno, déjame que me lo diga a mí. O sea, ¿en qué versículo está? Vivimos en una época donde todo tiene la voz del Espíritu, parece. Pero Dios nos ha revelado su santa palabra, amado. Entonces, ahí es donde está lo que Dios quiere. Dios quiere eso. O sea que nos apartemos de vivir, vamos a decir, en esta vida de impureza. Y no solo eso, amados, es que el Señor, vamos a decir, el que desobedece esto, no son simples reglas de una iglesia, sino que es del Señor mismo, el que nos ha dado ¿qué? Su Santo Espíritu, amados. Si tenemos su Santo Espíritu, no podemos estar mezclándonos, vamos a decir, lo que sería con inconversos, ¿sí? Entonces, versículo número 9, va a cambiar el tema ahora, denme un momentito. Va a cambiar el tema ahora, pero va a seguir hablando casi de lo mismo. Va a hablar ahora del versículo 9 al 12, si quieren notar, de lo que es el amor fraternal. Entonces estuvo dando unas exhortaciones él hasta ahora para vivir una vida, vamos a decir, ordenada, santificada, esperando el Señor Jesucristo, ¿sí? No enredándonos con el mundo. Ahora va a hablar de lo que es el amor fraternal. Versículo 9 al versículo 12. Segundo que chequee el tiempo. Vamos bien. Versículo 9 al 12, él va a hablar del amor fraternal, o los va a exhortar a los tesalonicenses no a que tengan ese amor, sino que sigan demostrando ese amor fraternal, ¿sí? Que yo tenía, que era abundante, ¿sí? Y también vamos a ver a que vivan una vida incluso en los negocios, en los trabajos, que más adelante va a abundar en el capítulo número 3 sobre estas cosas, ¿sí? Él dice así, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido aprendidos de Dios, que os améis unos a otros. Entonces empieza con que sigan con ese amor fraternal que Dios le había dado, porque ¿quién fue que nos dio de ese amor? Jeremías 31, 33 a 34, que dice, bueno, que Dios nos iba a dar que un nuevo corazón, para que podamos amar, que antes era imposible, ¿sí? Y creo que en Romanos también habla que Dios derramó de su Santo Espíritu dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Entonces no tenemos excusa, que no puedo amar al hermano. Bueno, hay cosas que por ahí, el pecado, pero que no me gusta esto, aquello. Capaz que el hermano tampoco no se preocupa, que hay cosas que no le gusta de usted. Seguro, capaz que no le gustan cosas mías. Pero no hay excusa acá de amar. Tenemos que amar. Y acuérdense que el amor no es como el amor sentimental. Es un amor de Dios, ¿sí? Que me ama, que guarde mis mandamientos. Entonces, no hay necesidad que os escriba, porque habéis aprendido de Dios que os amó. Bueno, el Señor mismo nos enseñó. Usted sabe que Él, por lo tanto, amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado. Entonces, eso es lo que nos está mostrando Pablo, ¿sí? A que sigamos con este amor, o que ellos sigan. ¿El amor qué es, amado? Bueno, si ustedes acuerdan Romanos 13, versículo 8 y 10, cuando vimos la serie de Romanos, el amor es el cumplimiento de la ley, o sea, cumplir la ley. Sí,
La ley me dice que ame a mi hermano, pero no solo a mi hermano, que ame al prójimo también. Y en esto conocerán que si amáis unos a vosotros. Y estos sabrán que si hemos nacido de nuevo, dice creo 1 Juan, también otra parte. Dice que en esto se sabrá quiénes son los hijos del diablo y quiénes son los hijos de Dios. Está de más decirle estas cosas a ustedes. ¿Cuál es? Bueno, que se aman entre nosotros como cristianos, cuando somos cristianos. La otra persona, usted le llama la atención y no dice, vos tenés pecado. No, baja la cabeza, sí, hermano, me falta, estoy creciendo. Que nos sujetamos a nosotros mismos en ese amor, ¿sí? No sé si me entienden, no es un amor sentimental, es un amor por medio de la ley de Dios, que nos cuidamos y nos protegemos a nosotros mismos, nos guardamos del mal. Ese es el amor. No que pero yo no tengo amor tanto por el amor. No, porque usted tiene en su cabecita el amor sentimental de que como ama a su cónyuge, como ama a sus hijos, como un ser querido. No, ese es el amor. El amor de la ley, de cuidar y proteger, exhortar a la otra persona. Todas esas cosas, alentar, bien hermano, todas esas cosas, cuidarnos a nosotros mismos en el amor del Señor. Eso la disciplina podría entrar también ahí. Entonces Pablo dice, el Señor nos ha enseñado por medio de su santa palabra. Fíjese, el versículo número 10 y 11 dice, y también que lo hacéis así como todos los hermanos que estén por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundé en ellos más y más. Ellos en esto no tenían necesidad de aprender, pues ¿qué? Pues no solamente ellos se amaban entre ellos mismos, sino que fuera de eso, de toda Macedonia, hablaban de este amor. Fíjese, la gente habla es conocido, eran conocidos, ya lo vimos esto. Y en el versículo número 11, acá escuche, empieza a hablar de un tema que puede ser asombroso para muchos. Dice que procuréis tener tranquilidad y ocupar de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera como hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bueno, en estos temas, amados, va a abundar más en la segunda epístola de Tesalonicenses, ya cuando esté terminando, ya segunda de Tesalonicenses, no primera, segunda, en el capítulo 3, versículos 6 al 15, si usted quiere ir a ver, puede ir a ver. Ya lo vamos a ver, pero segunda de Tesalonicenses 3, del versículo 6 al 15, ya lo van a ver ustedes, que él, ya ahora no lo voy a tocar yo, pero para que tengan una idea, un poco vamos a ver del versículo 6, el deber de trabajar, ¿sí? Pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre del Señor Jesucristo os apartéis. Sí, ya lo vamos a ver a eso, no se preocupe. La idea es para que puedan entender ya del versículo 11 al versículo 12, ¿qué tema va a empezar a tocar acá? Ya entramos después de esto en el tema de la escatología, ¿sí? Lo que pasa con los que duermen en Cristo. Que se ocupen de qué, dice. Bueno, que procuren tener tranquilidad y ocuparse de qué, de los negocios. O sea, no está mal trabajar. Vivimos en una época donde dice, bueno, no hay que trabajar. Los extremos son malos, digo yo siempre. Una persona que no trabaja nada y vive, vamos a decir, podríamos decir de la caridad de la iglesia, la caridad de los hermanos. ¿Sí? Eso está mal. Esto estaba en la segunda venida, ya quiero que entienda que pensaba que la segunda venida de Cristo estaba inminente ya. Él lo va a tratar más en 2 Tesalonicenses este tema. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 15, el deber de trabajar. Muchos empezaron como a estar ociosos. Ya lo va a tocar más en segunda, ¿sí? Acá es un poquito. Ocúpese en su trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajan sosegadamente van a tener tranquilidad, ¿para qué? Para su comidita. Pero algunos de ellos estaban entendiendo mal la escatología, ya que esto estaba viniendo y no se estaban ocupando, vamos a decir. El otro extremo, las personas que viven ocupadas con sus trabajos y no tienen tiempo para Dios, ¿sí? Porque los extremos son malos. Hay otras personas que quieren vivir dentro de la iglesia todo el tiempo y después no se ocupan de sus negocios para trabajar y se peor con un gentil porque después no tienen para proveer dentro de la casa. Entonces, es lo peor. Y otras personas que, vamos a decir, no trabajan y quieren vivir de la caridad de la iglesia o de las ofrendas. Entonces los extremos son malos. Y esta gente, vamos a decir, estaban en el extremo estaban aprovechándose de la bondad y la caridad y la generosidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Entonces ya no trabajamos, puede ser, y empezaron a vivir. Entonces Pablo dice, no, ocúpense de vuestros negocios.
Amados, es verdad que acá aprendemos cómo santificarnos y apartarnos, pero escuchen bien lo que le digo, es ahí afuera donde usted va a vivir la vida cristiana. Acá todos tenemos cara de ángeles, estamos bien, cara de ángeles en el sentido que somos, pero afuera es como usted, dígame, con su jefe, con sus supuestos amigos, ellos, ¿cómo se comporta usted? ¿Cómo está? Porque ahí es donde vive la vida cristiana, ¿sí? Ahí es donde acá nosotros de verdad, sí, es fácil vivir con nosotros, vamos a decir, como cristianos, pues somos todos cristianos, vamos a ayudar, pero es en los negocios, en los trabajos, vamos a decir, donde nosotros vamos a vivir una vida práctica, esa santidad, donde vamos a desarrollarla, ¿sí? Por eso dice él, que se ocupen con su mano a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera. Escuche, ¿y por qué es necesario trabajar? Pero esto tiene que ver la santidad también, sí, porque en la vida laboral también. ¿Por qué? Para que no tengáis necesidad de nada. Es verdad que uno vez tras vez le dice, tenemos el culto de los martes, tenemos la oración los miércoles, los sábados están los salmos, el domingo es el culto. Si eso es verdad, pero siempre digo lo mismo, si usted tiene que trabajar, está bien, yo no le puedo decir deje de trabajar y venga acá. Yo también tengo que trabajar, que ellos me conocen, y no quiero decir lo mismo, porque si no los voy a cansar. Pero yo vine a la madrugada, dormí 3 o 4 horas y ya estoy parado acá. Y creo que dormí menos que ustedes. Entonces, pero uno tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque es así. Pero esta gente, vamos a ver que más adelante se estaba aprovechando de la iglesia. Entonces fíjese, en todas las áreas la santificación entra, ¿sí? Amados, con este tiempo que me queda, tengo que, si usted ha creído en el Evangelio, de verdad, ha ejercido fe en el Señor Jesucristo, bueno, por supuesto, ¿qué está esperando? ¿Qué esperamos todos? Anhelantes y expectantes. La venida de Cristo. Y vamos a leer con estos minutitos que me quedan hasta el versículo 17, lo que dice tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, ¿qué va a empezar de acá en adelante Pablo? Bueno, la tristeza, vamos a decir, era algo que estaba inundando, vamos a decir, los sentimientos de estas personas. Porque, escuchen, ellos habían recibido el Evangelio, todo estaba nuevo ahí, pero el tiempo estaba pasando. Y Cristo, no es como ahora que llevamos 2000 años, estaba ahí nomás, y bueno, ¿cuándo viene Cristo? ¿Cuándo está esto? Se empezó a morir la mamá, la abuela, y empezaban así a morirse, pero ¿y qué pasa? Tenían algo que se llama, Pablo le dice ignorancia, o sea, desconocían, parece, sobre este tema. ¿Qué sucede? Para usted está fácil porque tiene conocimiento ya, pero el Evangelio estaba fresco. La gente se estaba muriendo. ¿Qué sucede entonces? ¿Para qué me aparto? ¿Para qué vive una vida cristiana? Dígame, ¿para qué usted hace lo que hace? ¿Por qué? ¿Para vivir una vida moralista? No, amados, es porque nosotros hemos creído que en que Jesucristo murió, resucitó al tercer día. ¿Sí? Entonces, tampoco he escuchado, podría hablar mucho tiempo sobre este tema. Es más, mire, este es uno de los temas, de uno de los libros que tengo, que es de Oquema, y allá son todos de escatología. Todo esto de acá son de escatología, no sé si hay otros más de escatología. Allá creo que hay otras fotocopias. No me voy a centrar en lo que es el dispensacionalismo, porque no terminaríamos más acá, pero sí voy a dar algunos puntos por lo que nosotros creemos bíblicamente, y no me voy a ir más allá de lo que dice el texto acá, ¿sí? Pero una de las cosas, vamos a decir, con que las personas dentro del cristianismo hoy, incluso que se aferran a cierta doctrina, vamos a decir, podríamos decir de escatológica o de la hermenéutica de la escatología, es la ignorancia. Por eso muchas veces he escuchado a muchas personas que me dicen, eso no es tan importante la escatología. Amado, lo he escuchado de muchas personas que tienen conocimiento, no de personas jóvenes. Pero Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, ¿qué cosa? Que ignoréis acerca de los que duermen. Para Pablo era muy importante, el tema de la escatología. En este domingo, o sea, ahora ya culminando, lo que voy a tocar, vamos a decir, qué es lo que sucede en este aspecto, vamos a decir, con los creyentes, tanto que durmieron en Cristo, como los que
quizás estemos vivos, es decir, viene Cristo. El otro domingo vamos a tocar un poquito más sobre la segunda venida de Cristo, pero hoy un poquito sobre nosotros, lo que hemos creído, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Hay un purgatorio? No, sabemos que no. Entonces, ¿qué pasa acerca de los que duermen? ¿Qué son estos que duermen? Ustedes saben, aquellos que han confiado en Jesucristo. Pablo está diciendo que no se sientan tristes. ¿Por qué? Porque ustedes no son como el mundo, ustedes no son un mundo que no tiene esperanza como los incrédulos. ¿Sí? Muchos, vamos a decir, incrédulos viven como viven. ¿Por qué, amado? ¿Por qué? Porque dicen que esta vida es lo único que tienen y hay que vivirla como mejor puedan, ¿sí? Pero el cristiano no. Nosotros tenemos una esperanza, no nos podemos entristecer como los otros que no tienen esperanza. Nosotros, nuestra esperanza, ¿cuál es? Es la venida del Señor Jesucristo. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y bueno, acá, amados, está, podríamos decir, el fundamento, vamos a decir, de lo que nosotros creemos. ¿Cuál es nuestro cimiento de nuestra esperanza? De que Cristo resucitó. Exactamente, eso es nuestro cimiento del Evangelio, que si creemos, ¿cómo sabemos que vamos a resucitar? Bueno, ¿por qué? Porque Cristo resucitó. Que Cristo resucitó, ¿sí? Entonces, si nosotros creemos, por eso yo creo que es la base, el fundamento, el cimiento, no solo para la segunda venida de Cristo creer, sino ¿para qué? Para vivir toda nuestra vida cristiana, amados, sino ¿para qué creímos? Entonces, es eso. Pablo dice eso, ese es el cimiento de nuestra esperanza, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es, vamos a decir, donde nuestra fe, que creemos, es el Evangelio puro, ¿sí? Donde Jesucristo pagó por nuestros pecados, ¿sí? Es más, resucitó. ¿Qué significa? Que el Padre aceptó ese sacrificio, se agradó y resucitó. Entonces es así, esa es la fe donde creemos como cristianos nosotros, que somos justificados, estamos bien para con Dios, ¿sí? Y es así. Y dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Versículo número 15. Por lo cual hoy decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En esta breve que dice la traducción que tengo, en el versículo número 15, que me llama la atención, dice así: podemos decirle lo siguiente como enseñanza del Señor: nosotros los cristianos que estemos vivos, cuando el Señor regrese, no seremos llevados a la presencia del Señor antes que los que están muertos. Versículo 16: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, ¿por qué digo esto, amados? Porque lamentablemente hay una doctrina acá que de esos dispensacionalistas o esas personas que creen en ese arrebato, creo que le dicen post-tribulacional, o sea que no van a pasar la tribulación. Ustedes saben que va a venir el Señor, no sé cuántas venidas tienen, porque de verdad ha evolucionado el dispensacionalismo, pero creen que el Señor viene. Esto es explicarlo porque esto la Biblia no lo dice, ellos lo explican de acá. Y usted dice, ¿dónde está? No está ahí, léalo, lo sacan de acá. Viene hasta las nubes, pero no desciende. O sea que los santos aparentemente van hasta ahí, y eso no es segunda venida, no le dicen segunda venida esa. Se va hasta allá, y hay una fiesta, y acá se despierta lo que ellos le dicen el anticristo, empieza un tiempo, después una fiesta allá, y bajan. Todo esto lo sacan de acá, amados. Y creo que después lo unen con algo de Daniel, algo así. Del Daniel 9, que esa parte que le dicen que es el anticristo, cuando Daniel 9 creo que está hablando, Daniel 97 creo que está hablando, que hará cesar el pacto, que está hablando del Señor Jesucristo, no del anticristo. Entonces, fíjese, porque el mismo dice, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la segunda venida, no precederemos a los que durmieron. Esto, vamos a decir, esta persona, que lo que nosotros, bueno, pero ustedes no creen, vamos a decir, en lo que es el arrebatamiento. Bueno, sí creemos, es algo bíblico, pero no de la forma como la ha hecho caricatura el dispensacionalismo.
o esos dejados atrás, esas películas que han hecho, ese arrebatamiento, que podríamos decir que aparece ahí, por lo cual lo decimos al Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿sí? En el arrebatamiento, lo que le dicen, esa palabra que creo que es harpazo, o que el Señor nos va a agarrar, esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, rapidísimo. Primero lo que va a suceder, fíjese, yo tendría que ir a 1 de Corintios, si usted me acompaña, capítulo 15, ya lo vimos una vez, el versículo 51 y 52. Fíjese, 1 de Corintios 51 y 52, escuche. 1 de Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Escuche, ¿qué va a suceder? Bueno, hay un orden, amado, que en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Es esto. Los que durmieron primero, o sea, los que están muertos, pues así, para que lo puedan entender, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros no vamos a proceder, vamos a ir primero, sino que en el orden de Dios, todo, incluso en el Antiguo Testamento, todos los que creyeron en esa venida de Cristo, en el Mesías, todas esas millones de gente por todos lados del mundo, ellos se van a levantar, sus cuerpos. En la segunda venida van a venir sus espíritus y se van a unir. Eso va a suceder así, van a ser lo que nosotros decimos resucitados, ¿sí? Pero con nosotros, ahora, por lo menos Pablo cuando escribió eso, aparentemente no sabía la hora de la venida, él por eso dice nosotros, dice se incluye, quizá pensaba que iba a venir en la época de él, Pablo no sabía, pero nosotros, vamos a decir, suceder ahora, claro que nos vamos a resucitar porque estamos vivos. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice la Biblia. Dice que será arrebatado juntamente con ellos. Exactamente, en el versículo 52 de 1 Corintios leí que decía, seremos transformados. Esas son las dos cosas que va a pasar. El que murió va a ser resucitado, pero nosotros, nuestro cuerpo va a ser transformado, o sea, con otro cuerpo. O sea, claro, no va a ser como resucitado como el otro, Dios sabrá cómo será, solo que eso es lo que sucede, ese es el gran misterio. El muerto es levantado, Dios sabe, y nosotros, nuestro cuerpo, sale en ello y sí, automáticamente es así, y automáticamente nuestro cuerpo es transformado. Pero escuche, esto no sucede como dicen ese sistema de interpretación, que se van, que vienen, que después son primero unas personas, unos cristianos, después otros. No, amado, dice que cuando el Señor viene es automático. Cuando el Señor venga, escuche, hay un juicio. Mateo 25, si usted va, yo porque no es el tema para estar haciendo una apología sobre esto. Mi tema era, si usted cree en esto, usted como lo dije hace muchos años le digo, quizás usted esté acertado en su sistema de escatología. Mi posición es aminalista, ¿sí? Es muy sencilla. Quizás usted tenga la razón, supongamos que sea así. Yo creo que lo más consistente es esto porque las Escrituras muestran esto. Viene el Señor Jesucristo, son resucitados. Lea Mateo, Juan 5 es, que habla de los que son resucitados. Ahora porque no me da tiempo de hablar esto. Pero sí, Juan 5, 28 y 29, se va a dar cuenta. Yo, si quiere lo voy a buscar, si no, búsquelo usted. Juan 5, 28 y 29, y se va a dar cuenta. Y Mateo 25 también se va a dar cuenta. Hay un juicio a las naciones, amado, no es que hay un milenio, no, es automático lo que sucede. Entonces, somos arrebatados y vamos con el Señor. Fíjese lo que dice, ¿quiere leerlo? 28. Fuerte. No, Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora en la cual todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ahí está, clarito. ¿Y quién lo dijo? ¿Pablo? No, dijo el Señor Jesucristo. O sea, Juan lo escribió. La palabra de Cristo. Él mismo dijo, justo, justificado y limpio. Uno para, o sea, de verdad con el Señor, y el otro para vergüenza, como dice Daniel. Pero no es que después de 1000 años, después se levantan otros y tenés el changüí, como dicen, no, sí, después
¿Con qué, amado, si el Espíritu Santo no va a estar? No va a haber nada con que se pueda... Ahora no se quiere arrepentir. ¿Cómo? En esa doctrina que ellos dicen, ¿cómo lo van a hacer? Si fuera así. Entonces, fíjese, viene el Señor y hay un juicio. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo de venir y apartarse. Lo primero que puedo decir, vengo al Señor. Vengo en fe y arrepentimiento, un arrepentimiento y fe. Vamos, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? Esa palabra que aparece recibir es un término, amado, esa palabra que aparece versículo 16, que dice... versículo 17, para recibir, esa palabra recibir que aparece ahí, es un término griego, escuche bien, porque la palabra es apantesis. ¿Qué significa eso, recibir apantesis? Bueno, era una palabra que se solía emplear, esta palabra, cuando, vamos a decir, los habitantes de una ciudad salían a recibir a un dignatario, a un funcionario, a un rey, salían todos, vamos a decir, a recibirlo él o a saludarlo. ¿Sí? Ejemplo, vamos a decir, como viste de tu país, salió uno a recibirte, pero ¿qué se volvió a país? No, vienen para acá. Eso es lo que se usaba, esa palabra, se le daba la bienvenida a esta persona que estaba ahí y se volvían. Creo que es en Hechos 28:15 donde dice que la iglesia salió a recibirlo. Creo que a Pablo, pero claro, salió a recibirlo y ¿qué pasa? Y después volvieron. Esa es la palabra apantesis ahí, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque lamentablemente muchos dicen que no, que la iglesia va hasta ahí y de ahí el Señor se lo lleva para un lugar, o sea, o van a unas fiestas. No, amado, es un recibimiento que hace la iglesia hasta allá y después, bueno, aunque el texto no aparece, ¿sí? Creemos que nosotros automáticamente, bueno, ¿qué empieza? Bueno, empieza un juicio por otros textos que si conocemos la analogía de la fe, que se interpreta a sí mismo por otros textos, vemos que automáticamente, amados, viene un juicio. No viene nada más, o sea, empieza después el estado eterno. Ahora, si nosotros tenemos esto, concluye el versículo 18, porque yo lo hice al punto, amado, no quise abundar mucho, vamos a decir, sobre un milenio, otras cosas, pero no, para ustedes lo van a encontrar otras personas que aparece un milenio, una gran tribulación, que no aparece nada. Ustedes cuando le digan algo, fíjense en el texto y no está nada. Es sencillo, viene el Señor, resucita y ya está, se acabó. No hay nada más de ahí. La idea lo que yo quería poner en ustedes, amados, es que Pablo lo que quería hacer es esto, que era, bueno, alentarse, el versículo 18, ¿qué? Los unos a otros con estas palabras, amados, no es en vano lo que usted está haciendo, Usted, yo siempre digo hace años, no se ponga a mirar la quintita del otro, no ponga a ver si el otro qué hace, qué no hace, si hizo esto, si vive una vida de prosperidad, una vida de lujuriosa, o que Dios le va a pagar por esta... No, fíjese usted, yo siempre trato de fijarme yo. ¿Por qué? Porque sé que el Señor va a tratar conmigo, ¿sí? Porque Pablo dice, aléntense con esto. O sea, ¿qué cosa? Que si usted muere, creo que era Filipenses 1:23, que dice, si yo muero, que iba automáticamente con el Señor. O sea, para mí el vivir y morir es ganancia. Él tenía bien en claro, Pablo, estas cosas. Entonces, aliéntense con estas cosas. ¿Tiene algún familiar que ha dormido en Cristo? Yo no tengo, amados. De verdad, ustedes saben que no tengo familia. Mi familia son ustedes. Pero yo sé que si alguno de ustedes, yo creo que ustedes mismos saben que si yo duermo, mayoría aunque podrá triste porque uno no va a estar, pero saber que uno va con el Señor, ¿sí? Entonces se pueden alentar con esto, amados. No es en vano lo que estamos viendo apartarse, que una vida legalista y moralista. No, amado, porque todo esto son mandamientos del Señor, esta es la voluntad del Señor. ¿Usted quiere participar en esa resurrección? ¿Quiere estar cuando el Señor suene la trompeta? ¿Qué pasará? Escuche. Y no lo digo por nadie, en el día de hoy supuestamente cristianos que andan por ahí, están esperando la segunda venida de Cristo. Y supongamos que estamos hoy y es el día del Señor y el Señor quiere hoy venir. ¿Qué pasará con muchos, amados, que
hicieron una simple profesión del Señor y no se apartan para el Señor, no están esperando, no están orando ni velando, como esas vírgenes que estaban ahí, supuestamente esperando, pero no estaban orando y velando, y cuando vino el Señor quisieron entrar, y dijo, alejados, o sea, no nos conozco, ya afuera. Entonces fíjese, no es que el Señor va a decir, sí, entren, decir, no, amados, debemos apartarnos de este mundo, de verdad, si de verdad queremos, de verdad participar con esa segunda venida del Señor Jesucristo. Así que eso es lo que quería transmitir en el día de hoy. El domingo que viene vamos a hablar un poquito más de esta segunda venida del Señor Jesucristo o el día del Señor, que habla que no sabemos cómo es. Ustedes están ya viendo el capítulo 5, se van a dar cuenta. Nadie sabe la hora y la hora venida. Pero esto es lo que sucede. No hay limbo, no hay estado intermedio, no hay changüí. No hay después que venga el Señor, se va y me persigue no sé quién, no me tengo que poner a dejar una marca. No, amado, es ahora. Es ahora el tiempo donde tiene que tomar una decisión usted. Yo no puedo hacer más nada acá. Yo cierro con esto. Me pregunta, ¿qué hago? Y yo le digo, amado, usted sabe qué tiene que hacer. De verdad, saben qué tiene que hacer. Entonces, hágalo de verdad lo que tiene que hacer si de verdad quiere estar ahí. Mi intención y mi deseo es que todos estemos juntos, ¿sí? Eso, así que vamos a orar y vamos a concluir. Amados Padre, venimos al trono de la gracia, Señor, para orar, agradecerle por el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Le agradecemos, Señor, porque todos nosotros, Señor, mi intención es que todos permanezcamos juntos, Señor, y unidos hasta la segunda venida. Yo no lo sé quién son, Señor, los que van a permanecer. Hoy usted sabe que escuchaba su santa palabra, Señor, el libro de Reyes, Señor, y todo lo que había hecho Salomón, y lo que había construido, Señor, y todas las cosas que se había apartado, y las cosas que Él le había ordenado. Y al final termina, Señor, el libro de Reyes que se desvió con esas señores, con esas mujeres, Señor, que le hicieron fornicar. Y no solo eso, por juntarse con esas inconversas, Señor, le hicieron que idolatraran esos ídolos o ídolos paganos, Señor, que son ídolos que sabemos que son paganos, pero eso por desobedecer y juntarse, Señor. Yo no sé si se habrá salvado o no se habrá salvado, Señor, pero con tanto conocimiento, y no le sirvió nada si no lo hubiera aplicado en su vida. Un conocimiento no salva si no hay esa vida práctica, esa vida santa en la vida cristiana y permanecer hasta el final. Ayúdenos, Señor, a hacer eso, Señor, porque nuestra fuerza no podemos, Señor. Nosotros queremos estar, Señor, en esa segunda venida del Señor Jesucristo, Señor. Le pido por todos aquellos, Señor, que usted ha llamado hasta la fundación del mundo, Señor, que usted los guarde en su santo amor, Señor. Pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, Señor. Amén. 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 Amén.